16 con 9 minutos pasando las 4 de la tarde. Decía Enrique antes de la pausa. Después hablamos con la ministra de la Secretaría Nacional Antidroga, la señora Zulia Rodón. La estamos viendo a la ministra porque la semana pasada estábamos hablando con lo ocurrido en Argentina, con las cocaínas contaminadas. Y acá también solemos escuchar el famoso engorde. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Enrique, Natalia. Me dieron hambre ya con el tema de la merienda. Seguro. ¿Qué se merienda por la cena hoy? Y no te quiero contar porque no, mentira. ¿Vos conocés el cururú, Dante? Sí. Mira. Sí, cururú. Pero te puedo asegurar, ministra, lo dejamos entre nosotros. Acá ellos no van a saber eso. Yo sé, obvio. Es un bicho así que salta. Que te das cuenta, ministra. Henry no maneja nada. El cururú no es el pan. Es un bicho que salta. Que ya pasó, que después se le moja y se le pone azúcar. Que sufran, ¿no? Henry. ¿Viste? Sin azúcar. Pan con, viste, el pan mojado con miel negra, viste que sabía más o menos. Gracias. Ahí está, más o menos. No estoy tan mal, don Dante, no me vaya a tirar. Bien, Nati, salvaste la plata acá, porque si era con Enrique. Ministra, nuestro tema, ¿cómo andamos por engorde de cocaína en nuestro país? Acá también se hace mucho eso. Sí, es muy común incorporar cualquier tipo de químicos, productos para engordar, como decís vos, la cocaína. Generalmente en Paraguay, en nuestro laboratorio forense, lo que más encontramos son, por ejemplo, adulterantes como cafeína, paracetamol, lidocaína, por ejemplo, que son productos que le van. Pero también hemos encontrado en algún momento ya algunas tiza, por ejemplo. Tiza. Sí, tiza, el que se usa para escribir con la pizarra, que son muy dañinos a la salud. Lo que pasó en la Argentina ocurre en muchos lugares, de hecho que comentando con las autoridades similares, las instituciones similares a la nuestra, también por ahí vieron que en Uruguay también están ya preocupados por el tema y están tomando cartas en el asunto. La Junta Nacional de Drogas, por ejemplo, como para procurar prevenir situaciones como la que pasó en la Argentina, comentando ya con la población en general los peligros que causan estos adulterantes. Claro. De hecho que la propia producción de cocaína es dañino y es peligroso porque en el propio corte se agregan productos químicos como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, queroseno, o sea, distintos tipos de combustible que hacen que per se sea peligrosa y más todavía con otros tipos de adulterantes, ¿verdad? Polvo fluorescente también, ¿cierto? Que no sé si se ponía antes o se lo sigue agregando. Sí, encontramos también en muchas ocasiones fluorescente que también se usa con las drogas sintéticas, para la mezcla de las drogas sintéticas, que son las que más se usan para las fiestas electrónicas, por ejemplo, como le llaman vulgarmente. También eso hizo de que en estos tiempos nosotros, en el momento que inauguramos nuestro nuevo laboratorio forense, donde tenemos más posibilidades tecnológicas, ampliamos el espectro de nuestro análisis, porque generalmente cuando nosotros incautamos cocaína, buscamos solamente estos adulterantes, entonces eso es lo que encontramos. Pero ahora ampliamos el espectro porque buscamos otros productos que puedan ser peligrosos, como por ejemplo fentanilo o algún otro tipo de sustancias que puedan volverlo mucho más peligroso de lo que ya son. Y en base a los análisis de laboratorio forense, como publicamos hoy, de 117, o sea, de más de 1000 dosis de cocaína que incautamos en los últimos tiempos, el 10% estaba adulterado, contenía distintos tipos de adulterantes. ¡Qué locura! ¿La tiza puede generar algo peligroso, doctora?
Sí, imagínense que el cuerpo, la persona que consume distintos tipos de drogas también tiene baja las defensas porque muchas veces no se alimentan bien. Y la cocaína, por ejemplo, elimina la fatiga, por ejemplo. Entonces, la persona que consume no se cansa y consume, tiene actividades durante todo el día sin comer, sin alimentarse bien. Eso hace también que baje mucho las defensas y le dañe a su salud ese tipo de sustancia o como la tiza, por ejemplo. Y que a la larga también por la cantidad que se consume sí o sí va a dañar el organismo. Claro, totalmente. Ahora, ¿no hay antecedentes en Paraguay de un ataque tipo terrorista como lo que ocurrió en Argentina, verdad? Un ataque en el que se contamina a propósito con intención de matar a gente. Algo así no ocurrió hasta ahora acá, ¿verdad? Nosotros hasta el momento no tenemos, y por suerte, ¿verdad?, no tenemos ningún tipo de antecedentes similares. Pero sí tenemos los antecedentes de las adulteraciones que se hacen al producto. Como dije, no solamente a las dosis de cocaína, sino también a las drogas sintéticas que se utilizan muchísimo y más todavía en el verano en que existen muchos tipos de fiestas electrónicas o otro tipo de divertimentos que en el verano son muy comunes, ¿verdad? Y entonces son los que permanentemente también nos preocupan y que conversamos con el Ministerio de Salud de que en algún momento, especialmente con el doctor Fresco el año pasado, de que en algún momento se tiene que tener también al tema de las adicciones como de salud pública, para que se pueda hacer de forma más integral el tratamiento y también la prevención o el propio tratamiento. No hablo de tratamiento médico, sino que de tratar el tema de las drogas, porque nosotros somos una unidad, si bien somos de inteligencia estratégica, de investigación, también tenemos un brazo que se dedica a la reducción de la demanda. O sea, está igual bajo nuestro cargo establecer políticas de prevención, de rehabilitación y de tratamiento. Pero como tenemos tan bajo presupuesto, sin el Ministerio de Salud no vamos a poder hacer nada. Entonces, permanentemente queremos que existan unas normas mínimas que nos permitan trabajar también con ellos y llegarle a más personas y que los adictos también puedan tener cierto tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que ingresan en el hospital o tengan un tratamiento, estas personas con adicciones, nosotros también podemos tener más estadísticas de qué droga es la que más se consumen, qué tipo de afecciones le crean el organismo, etcétera. O sea, es algo bastante serio y tiene que tener un tratamiento integral de todas las instituciones que estamos en el tema. Sí, ministra, hace unos días también se había allanado un laboratorio de marihuana, también de cocaína, y se incautó también bolsas de cal que presuntamente podría también usarse para su mezcla, porque estamos hablando de varios elementos. Entonces, tiza, cal también se usa, polvo de fluorescente, cualquier cosa mezclan para engordar, entonces cada vez es más nocivo y peligroso para la vida, ¿verdad? Sí, realmente, como siempre decimos, el que adultera, el que engorda la cocaína, el que aumenta el volumen, son llamados comúnmente los cocineros, ¿verdad? Y muchas veces el cocinero no es un químico. Tiene conocimiento, claro. Doctor, no tiene conocimiento y eso hace de que se haga de manera precaria y también en los lugares en que lo hacen. Que están permanentemente para ser contaminados con cualquier otro producto. Entonces hace de que todo sea peligroso, porque todo eso ingresa en el cuerpo y más todavía la cocaína que se utilizan mucho en las fosas nasales. Entonces sí o sí crean enfermedades cardíacas o respiratorias. Entonces son las preocupaciones y por supuesto
el cerebro modificado totalmente. Claro, la cocaína es pura, luego ya es peligrosa. Imagínate con todas estas mezclas para engordar. Y como decís vos, ni siquiera a simple vista uno puede distinguir. Esto lo hace un experto, se hace todo un estudio para ver qué elementos contiene esa cocaína para saber si realmente está adulterada, etcétera, etcétera. Pero a simple vista uno no ve, así que es peligroso desde el inicio, aunque consiga la más pura o la más engordada y cocinada. En sí es eminente y suficientemente dañino, porque también la cocaína actúa en el cerebro, modificando todos los circuitos que son responsables de la gratificación y del placer, por ejemplo. Entonces, el consumo continuo hace que la persona también pierda su capacidad de experimentar en forma natural ese placer, y eso lo va volviendo más insensible, y cada vez consume lo que le llega. Entonces no llega ni siquiera a distinguir si es el mismo producto que le gusta o otro tipo de... O sea, si tiene otros cambios en sus efectos, tampoco se da cuenta, porque ya va volviéndose insensible, y es lo que produce la adicción, ¿verdad? Bueno, advertimos de vuelta, sobre todo para los consumidores, qué peligro. Desde ya consumir cocaína tiene su riesgo, y es más, si está contaminada, ni hablar. Ministra, hablar con usted es imposible preguntarle algo de lo que sucedió, sobre todo en las últimas horas. Ayer nos decían, ministra, que detienen a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, alias Ropero. Esa persona que hoy es indicada de comercializar droga, y que por una deuda ocurrió lo que ocurrió hace 8 o 9 días en San Bernardo, ¿ese estaba en la lista de la Senat o ustedes no lo tenían en el radar? Y hoy escuché que el fiscal Lorenzo Lescano estaba diciendo de que no se encontraba la conducta criminal de estas personas en el radar también del propio Ministerio Público. Y sí, yo te puedo decir que teníamos conocimiento de estas personas de manera general. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad de inteligencia estratégica, como dije, somos 220 agentes para todo el país, y trabajamos por objetivos. Trabajamos en microtráfico o trabajamos en los grandes narcotraficantes, como para desbaratar estructura, etcétera. Entonces queda como un medio, el medio de esos dos que les comento, en el cual se conocen las actividades que realizan, pero para hacer prueba, para hacer evidencia, para que sirva, para ser llevado ante el Ministerio Público, tienen otro tipo de tratamiento. Entonces, hay muchas personas que, por más de que estén en el radar, no son personas consideradas como un objetivo fundamental. Y quizás eso es lo que pasó con esta persona, ¿verdad? Pero sí, son personas con las características en que él vivía, por ejemplo, murallas altas, puertas de metal, guardias, etcétera. Es difícil que no sea una persona que se dedique al tema del narcotráfico, ¿verdad? O por lo menos... Y lo mismo podríamos decir de Marcos Rojas, ministra, el que murió, el que recibió 8 disparos, porque él andaba por acá. Sí, en realidad nosotros tenemos varias informaciones que compartimos ya con el Ministerio del Interior y en algún momento con el nuevo comandante. Pero nosotros queremos que el Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional, realicen su trabajo en forma objetiva, técnica, demostrado científicamente todo lo que sucedió. Entonces, como ya dijiste en un inicio, nos cuesta a nosotros hablar de estos temas porque está abierta todavía la causa, está abierta la investigación, entonces no queremos tampoco decir algo que después pueda llegar a ser un obstáculo, ¿verdad? Entonces, pero sí compartimos información con las dos instituciones, porque toda información de inteligencia siempre es interesante e importante para estos casos. Una consulta, doctora, en términos así, digamos, de microtráfico o de narcotráfico a gran escala.
18 kilos de cocaína, que parece que fue el tema en cuestión entre estas dos personas. ¿Es mucho o es poco? ¿Ya es un narco importante o no es tan importante? ¿Esto ya es microtráfico o ya pasa a un nivel superior? Y es microtráfico. En el mundo se conocen, técnicamente se conocen dos tipos relacionados a este tipo de operaciones. Está el microtraficante, que es el proveedor un poco más grande, por decir, que le lleva al narcomenudeo, que es el que vende por gramo o por bolsita, etcétera. Entonces, estas personas, ustedes nos recuerdan que nosotros hicimos 2 operativos grandes relacionado a microtráfico, pero que, como el caso, por ejemplo, de Juego Sucio, que estuvo relacionado con las barras bravas, y también del que se llamó Marihuana Beat. Sí. En esos casos, por ejemplo, movían prácticamente $1,5 millones de dólares por mes esta gente. Entonces, es considerado ya muy interesante. Pero nosotros, yo siempre digo que sacar 1 gramo de cocaína del medio es 1 gramo menos que ingresa en el cuerpo de nuestros compatriotas, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate cuántas dosis salen de los 18 kilos, por ejemplo. Claro. O sea, es muy importante y también en el costo mismo, ponerle un costo mínimo de $5,000 por kilo. Entonces, es un monto grande, ya es importante. Pero en el nivel de inteligencia estratégica y de narcotraficantes parecería ser poco, pero es interesante. Correcto. Es interesante. Correcto. Así es. Bueno, ministra, seguiremos hablando, ¿sí? Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, inviten de vez en cuando el cururú. El cururú. Que disfrute del cururú, ministra. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, está la pregunta latente, que esto se está merendando. No, yo estoy haciendo 5,000 por 18, me salen $90,000. Sí. $90,000 más o menos estaba debiendo. Hacemos como era, digamos, precio de digamos, distribuidor, bajamos un poquito más. Vamos a poner que debía $50,000, mucha plata, Henry. Sí, no, 50, yo 18, creo que íbamos a los 90. Sí. ¿Y cuánto ha de cobrar un sicario? No, pero por eso. No, interesante. Poco, mucho menos que pero la última parte. Era más barato sacarle la vida. Totalmente. Así es como piensan. Pero además, o sea, así son sus cálculos matemáticos. Sí, pero además es más barato quitarle la vida que pagarle la deuda.